A través del tiempo, Colombia y Venezuela han sido patrias hermanas, con sistemas económicos y de gobiernos muy similares. Aún así, las relaciones diplomáticas han desmejorado notablemente en los últimos 25 años. En una frontera y otra frontera han habido situaciones de migración ilegal, economía y mercado ilegal, tráfico de armas, alucinógenos, la incursión y la amenaza de grupos armados al margen de la ley que hacen parte del conflicto interno colombiano, y por supuesto, la camaradería y el apoyo a las FARC y a otros grupos de extrema izquierda por parte del gobierno venezolano. Nuestro objetivo es informar acerca de la naturaleza y el desarrollo del bloqueo en la frontera venezolana. Para comprender la realidad de las relaciones diplomáticas en la actual diplomacia entre Colombia y Venezuela, mirar con objetividad la realidad del cierre de la frontera venezolana, la manera como han reaccionado ambos gobiernos y el sustento jurídico de tales acontecimientos. Actualmente, Colombia y Venezuela, dos países que ya no son patrias hermanas, dos países que ahora parecen tan diferentes, la política, la cultura y sobre todo la economía ya los separan notablemente. Es probable que las regulares relaciones entre los dos países tengan mucho que ver con el absolutismo en el poder por parte de la ultraizquierda venezolana y el gobierno de la ultraderecha en Colombia, sumada a las buenas relaciones de Colombia con Estados Unidos. El tráfico ilegal en la frontera colombo-venezolana también aporta su parte a este conflicto fronterizo. Una buena parte de los colombianos y venezolanos que habitan en la frontera se han aprovechado de esto para fortalecer la entrada y salida de mercancía de contrabando, han debilitado notablemente la economía venezolana. El apoyo de Venezuela a los miembros de las FARC han recrudecido altamente el conflicto interno en Colombia. El objetivo principal es informar a los estudiantes y profesores del Colegio San Francisco de Asís acerca de la naturaleza y el desarrollo del conflicto fronterizo entre Colombia y Venezuela. Para ello, recurriremos a la historia, a los acontecimientos que han dado origen a la problemática en la frontera. Analizaremos la dinámica del comercio ilegal y productos de contrabando. Conocer la posición actual de los gobiernos también será importante, y la sustentación jurídica de la deportación de colombianos en las fronteras con Venezuela. La República de Colombia es un país situado en la región noroccidental de América del Sur. Está constituido en un Estado unitario, social y democrático de derecho cuya forma de gobierno es presidencialista. Esta república está organizada políticamente en 32 departamentos descentralizados y el Distrito Capital de Bogotá, sede del Gobierno Nacional. Desde la década de 1970, los colombianos han huido a Venezuela para evitar el conflicto armado interno que afecta a su país. Y en la década de 1990, los colombianos representaban el 70% de todos los inmigrantes en Venezuela, de acuerdo con Raquel Álvarez, socióloga de la Universidad de los Andes de Venezuela. A partir de 2000, el presidente venezolano Hugo Chávez aprovechó los ingresos récord de petróleo para financiar las políticas populistas y programas sociales llamados misiones bolivarianas. Con estos programas, el gobierno de Chávez otorgó a los colombianos la residencia, el derecho al voto y otros servicios sociales, incluso ofreciendo viajes en autobús para cruzar la frontera colombo-venezolana, para aquellos que desearan votar por Chávez. Los colombianos que recibieron estos beneficios a menudo tuvieron que devolver el apoyo recibido durante las elecciones. La creación de los controles de divisas y los subsidios durante la era de Chávez también permitieron que el contrabando se extendiera a través de la frontera entre Colombia y Venezuela. De esta forma, los colombianos a menudo tomaron ventaja de los subsidios del gobierno bolivariano,
para contrabandear productos de precio fijo desde Venezuela hacia Colombia, a fin de recibir amplios beneficios.